Buenos días a todos los integrantes de este curso, participantes y alumnos que quieran realmente conocer lo que significa el protocolo militar y naval. Es un elemento de disciplina en la parte relacional de esa institución. Es algo milenario y por lo tanto con una tradición muy profunda. Todo está escrito sobre ese protocolo militar y naval, y por la naturaleza de la institución nos vamos a encontrar con aspectos que deben ser visualizados profundamente con el fin de no fallar en ese reconocimiento que se hace a los diferentes niveles de la autoridad que una organización como esta tiene. Yo quisiera decirles que para esta materia, que la hemos dividido en tres partes, tenemos muchos aspectos que se relacionan con la estructura de la organización, los cargos y las diferentes jerarquías, y por lo tanto son necesarias de revisión para que cada uno de ustedes internalice no tanto lo que significan los procedimientos que están escritos, sino la visión integral de la organización con el fin de no fallar en la asignación de las diferentes posiciones, prelaciones y vocativos que se utilizan, y es necesario respetar. Nos vamos a adentrar inicialmente de dónde viene la organización militar. Y por supuesto debemos conocer lo que significa el Estado. O sea, muchas veces la gente tiene el Estado como algo etéreo y cree que eso está por encima de las personas. Y resulta que el Estado, como cualquier otra organización, es un espacio social de participación con normas, estructuras organizacionales, principios que sin duda alguna nos llevan a que se alcance una determinada meta para la cual el Estado está formado. Por cierto, formado y estructurado en base a una serie de experiencias que se tuvieron para los cambios de nuestras sociedades en la historia. El Estado es un concepto político y se relaciona con una forma de organización social, económica, política y militar, conformado por un conjunto de instituciones que regulan la vida de los ciudadanos. Estos ciudadanos están en un determinado territorio y, lógicamente, están regidos por unos estamentos legales que regulan esas instituciones. ¿Para qué? Para que ellas marchen con el propósito y fin de alcanzar las metas del Estado, como cualquier organización. Entonces, ella se estructura para promover la gran misión, que es la satisfacción de las necesidades de una población, que estén asentadas dentro de ese territorio. Por eso es que es tan importante comprender que dentro de ese territorio existe un elemento muy importante de la relación de las organizaciones, que es su autonomía funcional. Entonces, la administración del poder nacional, que es un medio para lograr fines, realmente se relaciona con un equilibrio entre el desarrollo que va a tener esa población y la seguridad que es necesario brindarla. Por eso, un Estado sirve en la medida que alcance el bienestar general de la población. Y para poder hacer eso, el Estado tiene que basarse en ese equilibrio entre seguridad y desarrollo de los intereses nacionales, protegerlos y incrementar el poder nacional para que el poder nacional sirva
de medio para lograr los fines que tiene en su misión y visión. Cuando uno piensa en el Estado, yo me imagino particularmente en una figura viva, y ese Estado es capaz de crecer con los antiguos análisis que se hacen de la geopolítica. Ella precisamente sabía en dónde estaba el gran punto de apoyo para mover el Estado. Modernamente, cuando nosotros analizamos lo que significa el Estado, debemos pensar en el poder nacional como un medio para alcanzar los fines del bienestar general de la población. Resulta que ese poder nacional yo lo incremento en la medida que tengo bien organizadas las instituciones que materializan el poder político, el poder militar, el poder económico y el poder social. Es por esto que esa figura humana revestida de una serie de boatos que le atañe a las consideraciones de la organización, pero que son necesarias, esa figura debe pensar, el Estado tiene que pensar y piensa precisamente con una metodología, que es la planificación estratégica nacional. Con esa planificación estratégica nacional, él deriva qué debe hacer, o sea, cómo trazar las metas de las diferentes instituciones que tienen para materializar el poder político, el poder económico, el poder social, el poder militar. Para poder hacer eso, amigos míos, es necesario que quienes dirijan el Estado internalicen en un desarrollo de carrera durante muchos años, donde deben conocer cómo él está dividido en sus diferentes poderes, para comprender efectivamente qué está detrás de ese poder y hacerlo más eficiente. En fin de cuentas, es el interés nacional lo que debe prevalecer. Y alrededor de ese interés nacional están los elementos tanto de seguridad como de desarrollo. ¿Por qué? Porque es la balanza, es el equilibrio de ese poder. Entonces hay personas que se encargan de las estrategias de seguridad y personas que se encargan de materializar las estrategias de desarrollo. En su mente está esa planificación estratégica y le brinda los elementos necesarios para que las personas que se han formado y han tenido un desarrollo de carrera en las estrategias de seguridad lo hagan eficientemente y brinden la necesaria seguridad y desarrollo a la población. Así es como se puede visualizar el Estado, un ente coordinador de toda esa serie de funciones cuyo fin debe ser alcanzar el bienestar general de la población. Si no es así, quienes dirigen ese Estado no sirven para eso. Si la población no se siente bien, tiene maneras de cambiar quienes dirigen los destinos del Estado. En fin de cuentas, para poder entender esto, quiere decir que existe un sector que debe garantizar el ejercicio pleno de la soberanía de la nación. O sea, soberanía desde el punto de vista territorial, soberanía desde el punto de vista de todo lo que significa la parte legal y soberanía para poder yo escoger realmente lo que yo quisiera que fueran ese Estado y quienes dirigen ese Estado. Entonces, en la relación funcional de la seguridad de la nación, en el artículo 322 de la Constitución, que es la ley de leyes de una nación, nos dice que la seguridad de la nación es competencia y responsabilidad del Estado. Él la tiene que planificar y
operar adecuadamente para que ella alcance precisamente el brindarle seguridad al territorio y brindarle seguridad a las personas que están dentro de ese territorio. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación aparece que la seguridad es una condición que garantiza el goce y pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Garantice estar libre de amenazas a la sobrevivencia, soberanía e integridad del territorio. O sea, lo exige así. Y por eso esa institución de las Fuerzas Armadas tiene que desarrollar la carrera de una serie de personas que se tienen que formar. No es que yo a un individuo le entregue un arma y él sepa lo que significa la seguridad y forme parte de unas Fuerzas Armadas. No, es muy serio. Y hemos pasado 2500 años tratando de buscar eficiencia en esa organización tan delicada, porque ella usa las armas, pero si la usa en contra de las mismas personas que están en ese territorio, por supuesto que no nos sirven esas Fuerzas Armadas. La debe utilizar es precisamente para quienes delinquen, para quienes amenacen, para quienes hacen mal sobre la seguridad territorial y la seguridad de las personas dentro de eh, de esa estructura tan importante que tiene el Estado. Es el conjunto de acciones y sistemas de defensa, seguridad y defensa, pero también seguridad ciudadana, pero también seguridad jurídica, pero también seguridad alimentaria. O sea que hay organizaciones que se deben encargar de esas especificidades que corresponden a la seguridad. La que nosotros vamos a estudiar son las Fuerzas Armadas, porque es la seguridad y defensa de la nación, esa organización que tiene en su misión y visión todo lo necesario para brindar los elementos que conduzcan a brindarle seguridad y defensa a la nación. Un conjunto de acciones y sistemas con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, el desarrollo de la nación. Entonces, cuando uno visualiza lo que es esa organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, indudablemente que ella está hecha, está estructurada, está organizada para contrarrestar las amenazas a la seguridad del Estado. Por eso es que se crean las organizaciones militares. La existencia de la profesión militar depende de la existencia de los estados nacionales. ¿Y de qué están pendientes las Fuerzas Armadas? Precisamente de las amenazas a los intereses nacionales. O sea, van a crecer las amenazas en la medida que yo no corte preventivamente intereses comunes, perturbaciones, y por eso deben tener planes estratégicos muy claros para contener las amenazas externas e internas que permitan la seguridad y el desarrollo de los intereses nacionales. Hay realidades nacionales, regionales y mundiales que dictan cómo voy a visualizar yo la preparación de el poder militar, el desarrollo del poder militar y poderlo aplicar en su debido momento, preventivamente mediante la disuasión, pero en la acción en el momento que se necesita para contener, neutralizar o destruir esa amenaza. Por eso es que hay empleo táctico operacional de la Fuerza Armada. Su principal misión no es desfiles, las Fuerzas Armadas. Es parte de la necesidad de visualizar la disciplina de las organizaciones, pero su función primordial es su empleo táctico operacional. Por eso alguien planifica estratégicamente, da unas estrategias
y los comandos operativos se encargan de elucidar cuál es el empleo táctico operacional de esas organizaciones. Y ustedes, distinguidos alumnos, que tienen que reconocer cómo es eso de los diferentes niveles, primero jerárquicos con la jerarquía, pero los niveles que corresponden a esa deferencia que le debemos a los comandos operativos, los comandos administrativos, los comandos que planifican, las organizaciones administrativas y operativas de la Fuerza Armada deben estar claras para darle el sitial que corresponde a cada uno. Primero por su grado, pero lo más importante por su empleo. Y esto nos dice mucho de la seguridad militar. Es por eso que todas las Fuerzas Armadas deben estar altamente capacitadas profesionalmente para usar en empleo táctico al final y contener las amenazas. Eso le brinda una seguridad a la población y la población reconoce en sus Fuerzas Armadas en la medida que ellos hagan eso. Debemos tener dentro de las Fuerzas Armadas líderes modernos del siglo XXI, líderes que comprendan lo que significa su influencia para poder determinar qué hacer adecuadamente y no golpear que existan efectos secundarios de mi empleo táctico y de repente tenga afectaciones con la población civil que no se lo merecen. Mis unidades deben estar alistadas operativamente para el combate, ser lo suficientemente precisas para no destruir o neutralizar lo que no corresponde. Las organizaciones militares deben ser eficientes y con un adecuado despliegue físico en todo el territorio nacional. Y por supuesto una serie de elementos que corresponden a la aplicación práctica de los niveles tecnológicos, como se sucede con cualquier Fuerza Armada desarrollada. Todo esto en un marco de una sociedad democrática con alta moral, una economía abierta, sólida, para yo poder hacer mantenimiento adecuado a mis equipos y sistemas. Si no es una economía abierta, entonces me veo restringido a ciertas economías que a lo mejor no tienen mis repuestos, que no lo fabrican adecuadamente, que a lo mejor no tienen el mejor tipo de arma que debo utilizar para mi muy limitado, amplio campo de actuación. Ese limitado y muy amplio aspecto de la seguridad y defensa, pero limitado uso, debe ser visualizada por los alumnos que planifican el protocolo de este sector tan importante como es el sector de seguridad y defensa. Y por último, ejercicio transparente de la información. O sea, que la parte protocolar pueda accesar adecuadamente a este conocimiento, vivirlo en sus ejercicios y poder visualizar realmente dónde corresponden los diferentes niveles de la deferencia que debe existir en el protocolo. El trato entre militares es consabidamente producto de un desarrollo de carrera en donde el militar se va formando y va comprendiendo en dónde está situado, el respeto que debe a las jerarquías, las consideraciones de la disciplina, apegados a los reglamentos militares, apegados a lo que dice la Constitución y las leyes. Hoy en día tenemos, en lugar de una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, tenemos una ley constitucional. Y su apego debe ser con una consideración muy adecuada para poder comprender lo que significa el protocolo. Entonces, quiere decir que existe un gran concepto estratégico para los planes de empleo de los diferentes sectores del Estado. Y de ahí se derivan cómo es que es el tamaño, la composición de la Fuerza Armada, cómo yo debo entrenarme si el enemigo mío es, por ejemplo, un enemigo de otra nación, cómo es mi ejército regular para contenerlo,
cuáles son las medidas disuasivas que yo debo realizar, o si el enemigo, por ejemplo, es un componente irregular, cómo debo yo organizarme para contener ese enemigo irregular. Por supuesto, visualizar cómo es esa organización de la Fuerza Armada para darle las diferencias en el trato protocolar en cada uno de los niveles. El análisis estratégico me determina las estrategias de seguridad y defensa y los planes de empleo de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos 4 componentes que lo dice la Constitución. Nos dice que hay 4 componentes. Hoy en día la ley constitucional de las Fuerzas Armadas reitera un 5º componente y lógicamente cuando ustedes lo vean tienen que darle el trato protocolar correspondiente a como lo dicen las actuales leyes. Y, por supuesto, tener muy en cuenta que existe también una ley de carrera militar con un elemento importante que yo debo visualizar de cómo es ese proceso de formación en ese marco legal. ¿Quién es ese militar? Militar es un ciudadano, pero resulta que está formado con un desarrollo de carrera basado en una vocación. Eso no se lo pueden quitar nadie. Y esa vocación se viene estructurando desde hace 2500 años para inducir en los diferentes ciudadanos un análisis del sentido de pertenencia organizacional. Ese ciudadano está regido por normas y reglas, mucho más que el resto de los ciudadanos, porque la vida militar exige mucho más cuidado en su formación porque maneja armas, maneja el poder militar. No podemos pensar que es un ciudadano común y corriente, que es una montonera, que yo le doy armas y simplemente vayan a pelear en la guerra. No es así. Es un poder militar que está totalmente estructurado y especificado en todos los países, pero que lógicamente siente y actúa por su naturaleza humana en relación a una estructura organizacional mayor que es el Estado y que requiere liderazgo, requiere conocer perfectamente lo que significa la seguridad y defensa. Tiene un fuero militar, que es una consideración especial, por tanto, porque utiliza las armas. Porque cuando él se va a navegar o está patrullando en tierra o en el aire, esa persona está actuando independientemente, con armas, y ejerce un poder muy por encima del ciudadano común y corriente, que no tiene esas armas. Entonces, 2 consideraciones sobre el fuero militar. Es relativo a la institucionalidad, que exigentemente le piden un desarrollo de carrera durante el cual él va ascendiendo a los diferentes niveles jerárquicos y va ocupando cargos de acuerdo a esas jerarquías. Entonces quiere decir que además tiene otro componente, aparte de su jerarquía y nombramientos de cargos a través de la ley de desarrollo de carrera, que son las tradiciones de cómo preservar esa jerarquía. Y por el otro lado, una actuación operacional basado en una doctrina militar. O sea, ¿cuáles son las mejores cosas que ha hecho la institución militar durante 2500 años para preservarla? Y, por supuesto, buscar lo máximo del alistamiento operativo. La vida militar es muy compleja. Es un proceso de formación, adiestramiento y capacitación. Está fundamentado en leyes, reglamentos, en tradiciones, en códigos. Ese fuero militar no es que hay privilegios, no, es un fuero militar adquirido por su condición de militar, por el uso que debe hacer adecuado de las armas.
el equilibrio de su proceso de formación para llegar a niveles primero técnicos, tácticos y estratégicos, con una fundamentación adecuada para poder tomar decisiones, basado en meritocracia, basado en conceptos sobre su actuación operacional y su seguridad social que requiere para poder, pues, hacer al individuo adecuadamente desde el punto de vista de bienestar. Es un condicionamiento en base al alistamiento operativo. Es un proceso de desarrollo profesional que realmente requiere de mucho en su proceso de formación. Y meritocracia porque debe ser una pirámide en donde arriba lleguen los mejor preparados, las personas que han sabido comprender mejor su desarrollo de carrera. Los demás pueden ir a otros niveles de la organización, pero sin la jerarquía que va a ostentar aquellos que llegan a la cúspide de la organización, que no puede ser muy grande, porque si no se distorsiona eso de lo que significa su alistamiento operativo, su actitud para el combate, porque yo puedo estar muy bien preparado en ingeniería, pero en comando significa que el individuo debe estar muy bien preparado en el desarrollo de las habilidades y destrezas de un comandante, en el conocimiento de las leyes que corresponden a cómo aplicar ese poder. El ingeniero a su ingeniería en su proceso de formación, que también tiene cabida en las Fuerzas Armadas para hacer mantenimiento, construcción, desarrollo de toda una institución que se ha ido estructurando adecuadamente para permitirle a esas Fuerzas Armadas operativas ir hasta donde está el objetivo que tiene planteado. Entonces, el control efectivo de los espacios territoriales es integral. ¿Cómo es esa organización militar? Que ya todos ustedes deben haber recibido el material correspondiente. Voy a ir rápido porque tiene una misión que ya la hemos ido delineando, está contemplada en la Constitución, Ley de Leyes, en el 328 de la Constitución de la República de Venezuela, está exactamente lo que debe hacer y cómo está estructurada. En la ley orgánica, que es ley constitucional actualmente, en sus diferentes artículos, está cómo lo va a hacer. ¿Cómo es esa organización militar? Está perfectamente delineada en la ley constitucional. Un comandante en jefe con su estructura de Estado Mayor, un comando estratégico operacional que depende del comandante en jefe, un ministerio del Poder Popular de la Defensa en la parte administrativa, está una milicia nacional bolivariana, no contemplada en la Constitución, pero sí desarrollada en la ley constitucional, comandantes de componentes en un tercer nivel y regiones estratégicas de defensa que dependen del Comando Estratégico Operacional. Fíjense los niveles de la organización. Nivel de comandante en jefe, están los que tienen las más altas jerarquías, Ministerio Popular de la Defensa con el Comando Estratégico, están los comandantes de las regiones junto con los comandantes de componentes y están inspectorías, jefes de estados mayores con un tercer nivel. Quiere decir que debajo de los componentes están los comandos operativos que realmente usan los comandantes de regiones estratégicas y por eso su jerarquía debe estar por encima de estos comandantes de batallones que van a ser asignados a esas regiones estratégicas. Visualícenlo adecuadamente para que vean lo que significan, por ejemplo, un ministro del Poder Popular junto con
los diferentes niveles que él tiene en las diferentes direcciones y compárenlo con los comandos operativos que tienen los comandos de fuerza, para que vean que hay, por ejemplo, un general de división al mismo nivel que debe estar un general de división que es director de operaciones. Y así sucesivamente. Visualicen cómo yo voy a realizar una ceremonia en donde intervenga el ministro de la Defensa y yo puedo fácilmente colocar a sus diferentes lados, el lado izquierdo del ministro de la Defensa con todo su personal de directores que tienen los mismos rangos que van a tener a mano derecha las relaciones operacionales de esa Fuerza Armada. Vean ustedes cómo lo hace el Comando Estratégico Operacional, dividido en esas 9 regiones estratégicas con los niveles de mayor general, o sea, almirantes, y que siendo general en jefe el ministro de la Defensa está por encima jerárquicamente, pero el Comando Estratégico Operacional tiene el control operacional de esas regiones estratégicas de defensa. O sea, él es general en jefe y también el que está en el comando estratégico es o bien un almirante en jefe, es un general en jefe. O sea, es así como el protocolo no tiene cabida a discusión. Está perfectamente identificado con niveles jerárquicos y cargos. Cuando se va más abajo, no tiene que tener el cuidado necesario para entender que esas divisiones, comandadas por un general de división o vicealmirante, tiene también en sus comandos generales de brigada, porque hay brigadas estructuradas. Y esas brigadas tienen coroneles que son comandantes de batallones, tenientes coroneles, comandantes, que se les decía, y todavía pues en forma genérica se les dice, o capitanes de navío con sus diferentes comandos abajo que tienen capitanes de fragata, comandantes de una fragata, por ejemplo. De todo esto es cómo pues se nutre el protocolo y relaciona perfectamente e identifica los diferentes niveles. Por ejemplo, los mandos de las diferentes estructuras del Comando General del Ejército están perfectamente identificadas en su inspector, segundo comandante, su estado mayor, que son normalmente generales de división, y después vienen los directores operativos y administrativos. Cuando está el Estado Mayor General, que tiene los comandos de operaciones, y el comando de operaciones las divisiones de infantería o las divisiones blindadas o las divisiones de caballería, indudablemente sus grados corresponden a un nivel jerárquico por debajo del comando de operaciones. Igualmente pasa en la Armada. El comandante general de la Armada tiene a su alto mando con las direcciones y el inspector con su segundo comandante de la fuerza y jefe de Estado Mayor, los comandantes de operaciones que comandan los comandos operativos, el comando de la escuadra, el comando de la infantería de marina, que son vicealmirantes y que tienen contraalmirantes que son comandantes de un comando de la infantería de marina, un comando de guardacosta, un comando de aviación naval. Hoy en día su nivel jerárquico es un poco mayor y se compara con los niveles de un segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Pero dentro de la jerarquía hay antigüedad y no lo podemos dejar de analizar, puesto que eso
brinda un equilibrio en las asignaciones protocolares. Igualmente en la aviación, un segundo comandante y jefatura de Estado Mayor después del comandante general, y el Comando Aéreo de Operaciones, que tiene a las bases aéreas y los grupos aéreos de combate. Igualmente en la Guardia Nacional, con sus diferentes niveles de su inspectoría y dirección de operaciones con sus diferentes comandos operativos. Es así pues que yo les reitero la importancia que tiene el conocimiento de los diferentes, primero, niveles de comando y jerarquías. Y dentro de jerarquías, la antigüedad, para poder asignar este elemento relacional en una forma adecuada. La materia de protocolo militar y naval tiene sus variaciones que cuando yo me conozco bien el reglamento, indudablemente voy a poder atender adecuadamente las diferentes relaciones funcionales. Para la segunda parte veremos ya el manual de protocolo militar, el manual de ceremonial marítimo y podremos comprender mucho más toda esta parte inicial tan importante para yo saber el basamento de lo que significa el Estado, cómo se generan sus Fuerzas Armadas, cómo está distribuidos los diferentes niveles jerárquicos y desde el punto de vista de la asignación de cargos. Muchas gracias por su atención. Estamos pendientes por ir a nuestra segunda parte de la materia protocolo militar y naval. Que pasen una feliz semana y que adquieran muy bien los conocimientos que corresponden a esta materia y el resto de las materias del diplomado.